1 de julio de 2021. Una cordial bienvenida a esta reflexión que he llamado la parálisis del pensamiento. Hegel hablaba en la introducción de la historia de la filosofía de lo que él llama la parálisis del pensamiento, que consiste sobre todo en quedarse en la simple erudición, que lleva a la momificación de las ideas y de los conceptos. Hegel propone una visión nueva de la filosofía que no se reduzca a una mera instrucción intelectual, que se puede quedar en los anaqueles de una biblioteca, sino que toque de verdad el corazón de la vida. Cuando lo nombraron como rector del gimnasio de Nuremberg, percibió que este tipo de institutos se quedaban en una formación de carácter especulativo e intelectual, pero no aterrizaban en lo cotidiano de la vida de los seres humanos. Y por eso valoraba mucho a los primeros filósofos griegos, cuyo estudio debería convertirse en una especie de bautismo espiritual para cualquiera que deseara acercarse a la filosofía, porque establecían una relación directa con la vida social y política de los habitantes de la polis. Hegel hablaba de dos paraísos. El primero es el paraíso de la naturaleza, del universo, del cosmos. A ese paraíso hay que darle mucha importancia, porque es el más elevado y necesario para la existencia de los seres humanos. El segundo paraíso es el del espíritu humano, que reflexiona sobre ese universo en un ambiente de naturalidad, de libertad y de profundidad, para encontrar el horizonte de la vida de las personas. En este segundo paraíso es donde coloca la reflexión de los primeros filósofos. En un discurso que pronunció Hegel ya como rector del gimnasio de Nuremberg en 1809, concluía diciendo: creo que no exagero cuando digo que quien no ha conocido las obras de los antiguos ha vivido sin conocer la belleza. Todo esto lo estamos diciendo porque en el Evangelio de hoy, tomado de Mateo capítulo 9, versículos 1 a 8, Jesús habla de la parálisis espiritual a raíz de una petición que le hacían de curar a un hombre que sufría de parálisis en su cuerpo. En ese momento Jesús deja el territorio pagano y vuelve a Cafarnaún, donde él residía. Y cuando llegó le trajeron un paralítico tendido en una camilla para que lo curara. Jesús, al ver al paralítico, se dio cuenta que este hombre tenía una parálisis espiritual que era más urgente de sanar que la parálisis del cuerpo. Si no se sana antes el corazón, donde se ha roto la armonía de la persona consigo misma, con sus seres queridos y con Dios, la curación física sería inútil. Por eso le dice: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Pero algunos de los maestros de la ley se escandalizaron con sus palabras y comenzaron a pensar: este hombre blasfema. Sabiendo Jesús lo que pensaban, les dijo: ¿por qué piensan tan mal en su interior? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados son perdonados, o decir más bien: levántate y camina? Sin embargo, para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo entonces Jesús al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El que estaba paralítico se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud se llenó de temor y glorificaba a Dios porque había dado tal poder a los hombres. Esas tres expresiones que Jesús dice al paralítico están dirigidas también a cada uno de nosotros. La primera expresión: levántate, ponte en pie, porque aunque estemos sanos físicamente,
podemos estar entumecidos por la parálisis del egoísmo, del orgullo, de los prejuicios, de las ideologías, o por lo que llama Hegel la parálisis del pensamiento, y no avanzamos en el camino del diálogo, de la solidaridad, de la creatividad y de la búsqueda de la verdad. La segunda expresión, toma tu camilla, que en la práctica significa échate la vida al hombro, asume la responsabilidad de tu propia vida. Y la tercera expresión, camina, vete a tu vida normal, a cumplir la misión que se te ha encomendado. San Agustín se pregunta, ¿qué quiere decir camina o vete a tu casa? Y él mismo responde, esa expresión significa ante todo, ve hacia adelante, haz progresos en el bien obrar, camina hacia el bien, avanza en la fe y en la pureza de las costumbres, canta y camina, no te desvíes, no te eches atrás, no te quedes parado. Volvámonos hacia el Señor. Una pregunta para compartir en familia. ¿Cuál de esas parálisis es más común en mi vida personal o en la vida familiar? ¿La parálisis del pensamiento? ¿La parálisis espiritual? ¿La parálisis del egoísmo? ¿O la parálisis de la acción? Unámonos a esta oración a María Virgen, protectora contra la parálisis. María, tú que nunca te quedaste paralizada por temor al compromiso, sino que respondiste con decisión a la elección amorosa del Creador. Aquí está la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. María, tú que nunca te quedaste paralizada por el egoísmo, sino que saliste presurosa a la montaña, a caminar más de 100 kilómetros para llegar con la urgencia de la caridad y del amor a servir a tu prima Isabel. María, tú que nunca te quedaste paralizada ante el dolor y el sufrimiento que sentías, ante las pérdidas que te acongojaban, ante las torturas y la crucifixión de tu Hijo amado, danos el valor para ponernos de pie cuando estemos humillados, para asumir la vida con nuestras propias manos y para caminar por el sendero del seguimiento de Jesús. Amén. Bendiciones del Señor para cada uno de ustedes y sus familias.